A ver, chécamelo. No. Es como. Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Ay, llegando cansada, me duele todo mis ojitos, mi cabeza. ¿Dónde andas? Salí del trabajo como 5:40, pero desde la mañana hasta las 5 haciendo reportes tras reportes. O sea, todo el día en la computadora, ¿no? Y ¿Qué ya cansada, nube? llegué y me ¿La dicen, nube? "No, pues vamos a tal lugar", y yo, "Y vamos", y apenas ahorita estoy regresando. Ay, no. Ay, qué horror. Sí, Yo igual, ¿eh? Todo el día estaba en friega. ay, sí me imagino. ¿Me calientas ese caliento? Ujú. Oye, ¿dónde andas, Andreita? No sé, ahorita le escribo. Ujú. Mientras voy a bajar el material, espérame. Sí. Voy a marcar, ¿va? Márcale. Listo, ahí viene. Oye, ¿sí pudiste verla, revisar ¿no? El plan de desarrollo? El que mandó, Ujú. el de Mira, la... Hola, hola. ay, no estuve desconectada mucho tiempo, ¿verdad? No, no te preocupes. Es que ya me estaba haciendo hasta mis cornflakes. Sí, todos andamos aquí con prisa, ¿sabes? Estoy bajando el tema, pero tantito, nada más, deja rápido. Eh, a ver, es que estoy viendo, es mm, renta gasto. Ahí está, instrumentos de política y cuentas nacionales. Ok. Los voy a colocar aquí porque los estoy bajando de acá. Voy a colocar en el chat. Aquí está, muy interesante. Entren a su plataforma también para que. Ay, ¿qué pasa con esto? Sí. Dos, ya. Entren a su plataforma para que puedan, pues ver Ujú. para ver los materiales. Pero bueno, ahorita estos ya se los envié por aquí. Voy a abrir, el primer material para ver dónde nos quedamos. A ver, ahí, esta cosa. Ya. Le comentaba, ¿leyeron el artículo que les mandé de mi blog? El El, Crisis Europa. eh, sí, ¿no? Crisis versus Europa, ¿no? ¿Es correcto? ¿Sí lo Sí, leyeron? sí. La verdad no lo entiendo mucho, para ser sincera. De hecho, quería, pues más bien sería ver otros videos. Pero bueno, sí entendí básicamente como cuáles son los presidentes que, pues sí, como que se estropearon y cosas así. Mm, exacto. Hagan de cuenta que aquí lo más importante es que comprendamos cómo se ha generado la planeación estratégica en México. Ujú. Ujú. Y obviamente, cómo esta planeación estratégica ha tenido pues relevancia en los últimos años. Pero a ver, ¿qué les pareció? ¿Qué les llamó más la atención? Mm, ¿Cuál es su fan? ¿Cuál? Pues yo, A ver, ajá. perdón, no, adelante, adelante.
pensé que iban a hablar. Ujú. No, Adelante, adelante. Ok, pues a mí me llamó la atención de que siento que apenas somos o apenas nos estamos como que juntando con los demás países. ujú. O sea, como que llevamos pocos años con esto de los tratados con otros países. O sea, siento que es poquito tiempo, ¿no? Ujú. Que son como que menos de 100 años, no sé. ¿Qué son 100 años? Sí, casi. Mm, no, ¿O 20? menos, menos. Ajá, ¿no? Poquito. Entonces digo, wow, o sea, falta mucho que Imagínate. explorar esa parte internacional, ¿no? A ver, vamos a partir de ahí porque tienes mucha razón, Ingrid. ¿Te acuerdas quién es el primer presidente que hace planeación estratégica? No. Mm. No, Mm, punto, dice yo. Era como Adolfo Luis. ¿Quién? Perdón. Yo según entendí que era a partir del tercero, que era Adolfo Ruiz. No, Mm. no. ujú. Acuérdense, el más ordenado de todos, que unos lo glorifican y otros lo satanizan, se llama el señor Lázaro Cárdenas. Ah, No, ese. Ajá, Es el que hizo lo del IPN, ¿no? Ajá, es Mm. correcto. Él hace la expropiación petrolera y entonces comienza a generar la primera planeación estratégica por 6 años. Todas nuestras planeaciones estratégicas duran 6 años. El único lo maravilloso es que ya tenemos, pero el problema es que solo dura 6 años y pues cada vez la cambian. Cada vez que entra otro presidente la cambia y la cambian y la cambian. Entonces, si se dan cuenta, ahora, de los últimos presidentes, hagan de cuenta de los últimos 20 años, por decir, ¿no? Porque estamos hablando que Lázaro Cárdenas, pues, estuvo en los 60 casi, ¿no? 50 y piquito. Ahora, en los últimos presidentes, llámese desde Carlos Salinas de Gortari, que fue la gran crisis, ¿se acuerdan? Ujú. 1994, ¿sí lo vieron ahí? 94. A partir del 94 y del 2006, que Ah, sí. fueron el- ¿no Así- era Ernesto Zedillo también? ¿Y Felipe Calderón? Sí, claro. La investigación abarca hasta Peña Nieto. Ajá. Uy, no, maes. Hubiera leído esto desde hace rato y estaba hablando con unas personas que, ay, hijos de su, ¿me estás? Ay, niña, pero es que no me hacen caso que estudien. No leen mis links. Es que sí, Porque, hace unos días estaba peleando con unas personas de esto y me estaban llamando Chaira. ay, Y vale. no, pero hasta se enojaron bien feo conmigo. ¿Por qué se Y yo así enojaron? como de, pues no sé, lo toman muy personal. Creo que Ya. a veces no tienen como una pelea sana. O no sé, una. Recuerda, recuerda que la ignorancia es acérrima. La ignorancia es brutal porque discrimina, coarta, limita. Y cuando tú estás en preparación, pues hasta tu mente cambia porque te vuelves muy, ¿cómo se puede decir? Como de activa escucha. Y entonces, en ese momento, cuando tú estás escuchando, pues obviamente te das esa oportunidad de discernir el pensamiento del otro. Pero cuando estás cegado y tú crees tener la razón absoluta, no, ya perdiste. Y obviamente, pues es porque no te actualizas, porque no estudias, porque no. ¿Sí me explico? Ahorita ustedes, está bien padre, porque aparte de que están chiquitas, pues están capacitando y digo, no importa que vayan lento, no pasa nada. Más vale paso que dure y no trote que canse. Pero Sí, eso les permite estar abiertas a nuevas opciones y pues luego se dan cuenta cuando se encuentran con este tipo de personalidades, ¿no? Ujú. vaya que sí. Ok, bueno, de ahí viendo de la participación de Carlos Salinas de Gortari entre Felipe Calderón, Vicente Fox, bueno, perdón, Cedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, ¿qué fue lo que más les llamó la atención? A ver, platíquenme. Si quieren, entren al blog y recapitulen, ¿eh? Porque Ujú. es muy Sí. importante, ahorita lo vamos a comprender con los instrumentos de política. Ujú. Ahorita vamos a entrar en materia y pues acuérdense que las políticas públicas
pues eso, ellos hacen las políticas públicas y por eso es que tuvieron esos avances que se muestran ahí en la investigación. A ver. Denle una, regresen, piquen su link y denle una checadita, porque esos cambios fueron muy importantes, sobre todo después de 1994. Ujú. Pues sería básicamente de lo de la reducción de la deuda externa y que continuaron con ay, se me fue la palabra, ¿dónde estaba? Ahí la vi. Ujú. Con la control, que tuvieron control de la inflación, estabilidad monetaria, porque de hecho el anterior que fue Ernesto Zedillos fue la que tuvo lo de, bueno, ahí dice, Ujú. hiperinflación y sobreproducción. Sí, a él se Básicamente le sería eso, escapó ¿no? Que la ellos como que cloaca de mantuvieron, Salinas ¿no? de Gortari, ¿no? Ujú. Oye, hijo, no está Ujú. grabando, no está grabando, Luca, no está grabando, no está grabando. A ver, espérenme tantito, chicas, porque no se está grabando la clase. ¿O sí se está grabando? Ah, no, sí se está grabando. Sí, sí, de hecho sí. Perdón, Sí. perdón. Mil disculpas, papi. Perdón. Es que hoy estoy ciscadísima porque ¿qué creen que la clase del otro diplomado, este, del que los alumnos sí asisten cada quincena? No es cierto. Toy, ¿no? Este, sí, no sé qué le pasó y no se grabó. Y entonces estoy súper estresada, pero bueno, ya ni modo. Era una clase muy importante porque era una clase de pensamiento crítico. Pero bueno. Mm. Sí. Entonces, sí, me decías, te escucho. Ujú. A ver, deja regreso. Bueno, básicamente sería que Vicente Fox y Felipe Calderón Ujú. mantuvieron como, yo digo que la estabilidad de México, ¿no? Ah, es Con correcto. bueno, controlando la inflación, la moneda, que ya no volviera a subir, bueno, subiera. Ujú. Bueno, ahorita, nada más haciendo como una pausa así rapidito para comentarlo, fue lo que dijeron del día lunes, ¿no? Que no tengo entendido todavía muy bien si bajó la moneda mexicana o se mantuvo o fue el dólar el que se bajó, el que No, bajó. la moneda mexicana subió. ¿Ah? Ujú. Y también en la moneda, en la bolsa de Estados Unidos, hubo una baja que de hecho lo denominaron Viernes Negro. Cuando denominan el día en negro, quiere decir que hubo un bear market, ajá, o un bull market. Puede ser cualquiera de las dos cosas. ¿Qué quiere decir? Que la bolsa se fue a pique totalmente o la bolsa subió tanto que se tuvo que detener. O sea, que se detuvieron, la bolsa interviene y para todas las operaciones. ¿Por qué? Porque podría haber pérdidas catastróficas en el mundo. Ajá. Entonces, eso fue lo que pasó. Eh, Ahí tenemos que tomar en cuenta que tenemos una situación muy compleja con ahorita la determinación de que Kamala Harris tome las elecciones, pues va a ser determinante porque, bueno, pues obviamente es la favorita del pueblo y pues Ujú. estaría perdiendo Trump. Y bueno, eso va a ocasionar un gran problema. Ajá. ¿Vale? Ok. Sí, es que ¿Cómo? tenía esa dudilla, Sí, perdón. sí, Sí. pero fíjate que pues eso le pega al peso, ajá, y le pega al dólar, al final de cuentas, le pegó a la bolsa muy fuerte, y bueno, hay que recordar que ya les expliqué que la apreciación del peso a nivel internacional tiene que ver con los movimientos ya sea del país líder, que en este caso es Estados Unidos, porque llevamos el dólar, que también lo vamos a ver, es un tema que vamos a ver muy interesante, vamos a ir viendo, yo creo que en 2 clases más, creo, ahorita Ujú. les indico, vamos a ver el modelo y cómo fue cambiando el patrón del patrón oro al patrón dólar y las consecuencias que ha traído de esta dolarización de la economía, que también eso es muy interesante. Y vamos a ver que obviamente pues nosotros tenemos una apreciación a nivel interno, pero también hay una apreciación a nivel internacional. Y ambas cosas hay que estudiarlas de manera independiente. Ajá. Y son temas que son conjuntos, pero hay que comprender la esencia de por qué el peso, por qué, por ejemplo, ahorita tenemos un superpeso, o por qué nuestro peso está apreciado, pues porque quiere decir que el mundo es más peligroso que nosotros. Ajá. Tiene que ver con eso. Ujú. Y acuérdense que les había platicado que ¿Cómo? ahorita, ¿mandé? Te escucho. Pero cómo, es que, ¿cómo dijo del peso? Que tiene, que es.
Porque el mundo está en guerra. Hay que recordar que tuvimos, desde que empezó enero, bueno, desde el año pasado, se tenía el proceso de Ucrania, de la guerra que hubo con Ucrania. Luego hubo muchas desavenencias entre China, Rusia y Estados Unidos, y eso desplegó tropas. Luego, a principio de año, se detona la guerra nuevamente, Ujú. 80 milésima vez con Gaza. Y entonces ahí estamos ante presencia de más de 3 países de diferentes continentes que entraron en guerra. Entonces, prácticamente a principios de enero no lo sabían y nadie se los explicó, pero estábamos en la Tercera Guerra Mundial. Se dio la Tercera Guerra Mundial. Se cumplieron todas las características para que tuviéramos la Tercera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que México era un lugar más seguro. Por eso su moneda se aprecia. Ah, ¿Ok? vale. Interesante, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, sí. Porque pues yo pensé que había sido por el presidente, que había tenido una buena organización y así. No, al contrario, el presidente en este momento tiene una pésima administración. Tenemos muchos proyectos fallidos, por ejemplo, Dos Bocas, ya va 2 veces que se inaugura y es una política que se instauró de hacer una refinería y nada, Ujú. esa refinería son millones y millones de dólares perdidos. El Tren Maya no va a terminarse de construir. El aeropuerto le dio bonos basura a nuestra bolsa de valores. Moody y Fintech, que son las calificadoras internacionales, por primera vez en toda la larga historia de nuestra bolsa mexicana, nos calificó con un B menos por tener bonos basura. Nunca en la vida habíamos tenido bonos basura hasta que llegó este señor. ¿Cómo ves? El... Ay, bueno, no sé si se desvió un poquito del tema, pero ¿qué es el bono basura? Es un bono que no tiene ninguna adyacente. Ahí te va. Los instrumentos financieros que se cotizan en bolsa deben de tener un subyacente. Y en este caso, por ejemplo, puede ser el agua, puede ser el arroz, puede ser el jitomate, puede ser la energía, whatever, ¿no? O sea, tienen que Ujú. tener un subyacente físico. En este caso, el subyacente físico del aeropuerto, pues es el aeropuerto. Los bonos del aeropuerto es el aeropuerto. Pero al no existir el aeropuerto, entonces, ¿qué pasa con el instrumento? ¿Qué crees que pase? Pues al final de cuentas, pues no tiene pues una base, ¿no? O sea, pues no sirve de absolutamente nada, o sea. Exactamente así es, no sirve de absolutamente nada. Pero si lo sacan de la bolsa, pues se cae la bolsa porque son millones y millones de pesos. O sea, el aeropuerto no crees que iba a costar 3 pesos, no, iba a ser miles de millones de dólares. Entonces, todos esos instrumentos financieros que salieron con como subyacente el aeropuerto, ahorita pues no valen, o sea, valen pero no tienen un subyacente. Eso quiere decir que están virtuales. Y a eso le llaman bonos basura, porque literal, pues ya nadie los va a querer comprar, pero tampoco los puedes vender. Entonces la gente se los tiene que quedar, ¿sí me explico? O sea, que ahí hubo un fraude impresionante y los inversionistas ya demandaron al gobierno, pero pues obviamente el gobierno pues es juez y parte, ¿no? Pero bueno, Sí, exacto, pues van a terminar perdiendo. correcto. ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, Ingrid? Ah, Interesante. ¿Verdad? Toda esta parte es muy, muy importante que nosotros alcancemos a comprender las implicaciones que tiene una toma de decisiones tan arbitraria o tan a la ligera y que obviamente emana de una política pública, porque hay que recordar que dijimos en un principio, bueno, ahorita vamos a ver dos metodologías, perdón, no varias, dos metodologías para poder crear políticas públicas, pero aquí la parte más importante es que comprendamos que es una política pública y como dijimos, pues es cuando el gobierno genera proyectos que actúan directamente a través de los agentes económicos, o sea, estas determinaciones van a mover la economía. ¿Ah?
Y luego ahorita vamos a ver unos esquemas que nos van a dar como mucha luz, ¿no? Entonces, influencian la vida de los ciudadanos, porque, por ejemplo, imagínate que Ingrid hubiera invertido el dinero de su maestría, por decir. Dijo Ingrid, bueno, no voy a pagar mi maestría, sino voy a invertir en estos bonos del aeropuerto, porque el aeropuerto se ve que va a ser un proyecto magno y yo creo que nos va a ir muy bien. ¿Y qué crees? Que en el siguiente año viene el presidente, cambia y dice de repente, no, ¡zas! Bye, adiós. Entonces, ¿qué puede hacer Ingrid? Nada. Ingrid se queda con un papel sin valor, ¿ah? Y no puede reclamarlo a nadie. Qué delicado, ¿saben? Es muy delicado, ¿no? Pero ¿cómo hay, quién se avala o cómo te podrías Pues ahí, pues demandando es al que sí también como el gobierno, pues es que, ay, ¿mande? gobierno, pero pues para que te conteste el gobierno, pues está cañón. Pero bueno, pues ahí va la demanda, ahí va la demanda. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Pues si la Suprema Corte de Justicia no se vende, porque también ese es otro boleto, ya ven que ya que derrocaron a varias personalidades ya de la Suprema Corte de Justicia. Si la Suprema Corte de Justicia no te adjudica a tu favor, pues nadie te va a recuperar tu inversión. O sea, literal la perdieron. ¿Me explico? Entonces, sí es una cuestión muy delicada. Y ahí, pues me imagino, si porque no han de haber sido inversionistas pequeños, son grandes inversionistas. Entonces, ellos van a apelar a Fondo Monetario Internacional probablemente, o van a apelar a la ONU y van a obligar al gobierno a que se endeude para pagar eso. Entonces, ¿ya te imaginas cuánto dinero vamos a estar quedando a deber? Esto va a, Para la presidenta, en este caso para Sheinbaum, ¿cuánto va a subir? es Y correcto. se va a disparar casi todo. Oh. Más todo lo que ya pidió este señor, porque no sé si sepan que ha aumentado la deuda. No, yo pensé que no había pedido de la deuda externa. Por ejemplo, con lo del COVID, pensé que no lo había, no había pedido, pero Oh, con sí. lo, no le comento que me estaba peleando con Ajá. estas personas estaban comentando justamente lo que usted me Ujú. dijo, que sí, sí pidió Sí. ¿cómo se llama este? Al Fondo Monetario. ¿Cómo se llama? Sí, 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 sí. Internacional, sí. No se preocupen, también lo vamos a ver el Fondo Monetario, ¿eh? Ujú. Mm. Pero ¿cómo ven? ¿De dónde? ¿De dónde ve luego, por ejemplo, no sé, de las cosas que ahorita me está comentando, por ejemplo, de lo que se está pidiendo, de lo que pidió, de Ah, cómo realmente está aumentando lo coloca, que es la moneda? coloca, ¿Mande? ¿sabes usar Copilot? No, ni sé dónde está. Es una IA, bueno, ChatGPT, ¿no? Creo que este Chan lo usa, ¿no? Creo. Sí, Es, ChatGPT, A sí. ver, niñas, creo que les voy a tener que dar clases de actualización en IA, sí, inteligencia artificial también. De veras, por favor. las voy a invitar. Nos va a dar una clase, un módulo, el profesor Christian Reich, que él es un PhD de la Universidad del TEC de Monterrey. Actualmente, él es profesor en la Universidad de Estados Unidos, en Cambridge. Digo, perdón, Canadá, Cambridge. Y que nos va a dar una conferencia el día 5 de septiembre. Por favor, anótenla. Déjala, no de una vez. Espérame. Ajá, nos la va a dar en el diplomado de habilidades gerenciales, pero les voy a mandar la liga para que ustedes puedan entrar. Ajá. Y va a haber otra que voy a dar sobre agilidad empresarial. A mí me gustaría, Ingrid, que tú estuvieras en esa también. Igual también estás invitada, Andrea, pero a Ujú. ti, Ingrid, con todos los procesos, porque estás en capa, ¿verdad, Ingrid? Sí, con Aaron. De Con repente Aaron. estoy unos días, unos ratos, pero sí, ajá. Claro, exacto. No, y algo bien importante sí sería que viéramos este tema de agilidad empresarial, porque cuando nos subamos a Sofipo, ahí vamos a tener que hacer los procesos más rápidos y no como ahorita que estamos bien lentitos, ¿no? Pero bueno, pero sí sería importante. Ahí anótenlo, esa de agilidad empresarial es el 22. Ahí les van las fechas para que las anoten. 22 y 29 vemos módulo de agilidad empresarial y 5 de septiembre, 22 y 29 de agosto, o sea, jueves a las 7 de la noche,
Ahí, por favor, agéndenlo y no hagan espacio en su agenda. Y el 5 de septiembre vemos el tema con el maestro Christian Reich de la Universidad de Canadá. ¿Vale? Vale, a ver, espérame. Anoto. Y esto les va a servir muchísimo porque ahora sí que les va a dar una vuelta a la cabeza a todo lo que ya estamos desarrollando con respecto a todo lo que estamos haciendo y que también, pues como que les va a venir mucho a la mente que desgraciadamente como que el gobierno va para un lado y nosotros vamos para otro, pero eso está bien. O sea, es la manera en la que podemos actuar ante las circunstancias que estamos, porque si nos vamos por la línea que nos lleva, obviamente pues no vamos a crecer, no nos vamos a desarrollar y vamos a estar estancados. Ajá, ¿vale? Muy bien. Bueno, Vale. Me este, comentó que cómo se llamaba la página. IPK. la página, no es una página, es una inteligencia artificial. Lo puedes hacer con Copilot y lo puedes hacer con ChatGPT. Y ahí le vas a colocar proyectos detenidos en los últimos sexenios. Ajá. Y ahí vas a brevar de los proyectos que están y cómo están y qué es lo que pasó y todo. O directamente le puedes colocar instrumentos financieros del aeropuerto, ¿cómo se llama? Del proyecto del aeropuerto de Texcoco. Ajá, ¿vale? Muy bien. Entonces, Ingrid, a ver, ahora ya me platicó Andrea que le llamó la atención, que prácticamente pues es la parte esta del gobierno de Fox y de Cedillo. ¿Y a ti qué te llamó la atención? A ver, platícame. A mí, ajá, a mí lo que me llama la atención es el tiempo, más que nada, siento que aún estamos bebés, por así decirlo, con los tratados internacionales, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que apenas, no sé, por acá leí uno Ujú, que era de Estados Unidos, Canadá, pues con el 1994, o sea, siento que no es nada, o sea, claro, hay muchos tratados, muchas propuestas, por así decirlo, con otros países que se pueden, no sé, mejorar y el hecho de que pues estamos nada que se hicieron esos estados y que pues futuras propuestas, pues, bueno, a mí me llama como que la atención, como que la ansiedad de saber qué va a pasar, ¿no? O claro. sea, vienen nuevos proyectos o nuevas inversiones con los otros países. Ujú. Entonces, está interesante toda esa parte. Sí, oye Ingrid, y también algo que te quiero hacer memoria del artículo es que recuerda que el artículo está planteando, bueno, no sé si recuerdan la base del artículo. Ese artículo me gustó muchísimo, es como uno de los bebés, de mis bebés, porque ese artículo me invitaron a participar en una competencia, ¿no? La UNAM invita como a sus mejores ponentes y en esta selección, le podemos llamar así, fue una selección a doble ciego de investigaciones científicas. O sea, el artículo es una investigación científica, por eso es muy relevante y se dan cuenta, bueno, ahora sí que les voy a presumir, la UNAM me editó el libro, ¿no? Miren, aquí está. Ese artículo es un artículo arbitrado. Aquí está. Esa es la revista. Ajá, y si se dan cuenta, Ujú. es de la UNAM. Ajá. Y pues aquí está mi artículo. Solo fuimos 10 artículos seleccionados de todos los que presentaron. Y se llama Matices, es la revista de posgrado de la UNAM. Y por el grado de metodología que tiene la investigación, obviamente, pues es lo que nos otorgan la presea, ¿no? Y algo muy importante fue que la línea de investigación era precisamente lo que dice Ingrid. ¿Cuáles son las ventajas de participar en tratados con otros países? ¿Y por qué? Pues no hemos tenido esa ventaja que otros países tienen cuando hacen tratados. Y efectivamente, déjame decirte, Ingrid, que tenemos 127 tratados actualmente, o 130, algo así. O sea, tenemos muchos tratados, pero no se explotan. Y uno que deberíamos de tener, que es con Europa, no lo tenemos. Hazme favor, ¿no? Entonces, y otra de las cosas es que si se dieron cuenta,
que nos vendemos totalmente con Estados Unidos y Estados Unidos nos pone una y mil trabas para poder exportar. ¿Y qué crees? Que Europa con los brazos abiertos, las veces que la gente porque ahí dice, ahí al final muestro estadísticas, no sé si vieron, y muestro evidencia de las veces que ha hecho exportaciones México a Europa, ha salido con el doble de ganancia, con menos trabas, y obviamente estamos hablando de que llega, pues son 28 días por lo menos los que tienes que esperar a Europa, y no le importa esperarte tanto tiempo. ¿Me explico? Entonces, Europa sabe que nuestros productos son productos de primera calidad. Y, sin embargo, Estados Unidos, de hecho, hasta nos hace embargos por cualquier cosa, que porque detectó un bicho, que porque detectó un color que no quería en el empaquetado, que porque un certificado, un sello, etcétera. Pero, a final de cuentas, la aduana embarga los barcos y después cuando los apertura, los recibe, pero a la mitad o con un precio irrisorio. Y eso es comercio desleal. O sea, eso lo hace con dolo. Y obviamente, pues ha hecho que muchos de nuestros exportadores, pues caigan en la ruina, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que plantea el artículo. Como les comento, es un artículo escrito en el 2003. Ya tiene, pues, está cumpliendo 10 años el artículo, pero recibí mi carta de aprobación, recibí mi ISBN, la publicación, se hizo un tiraje de 1 millón de copias, y bueno, pues eso es algo que es importante, este tipo de investigaciones, y sobre todo pues fomentarlas, ¿no? Pero bueno, espero que que la hayan degustado y que les haya servido mucho para que podamos seguir investigando sobre el tema, ¿no? Bueno, ¿algo más que les haya llamado la atención? ¿Cómo ven? Mm, A mí sería, pues, básicamente eso también, lo que hablamos ahorita. No sé, Ingrid. A ver, Ingrid. No, solo esos. Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a conocer cómo se elaboran las políticas públicas o cómo deberían de elaborarse. Existen dos modelos, ¿ah? Y vamos a verificar el primero. El primero es el modelo racional de Simon. Simon hizo varios estudios y varias observaciones a la metodología entre 1947 y 1983. Si se dan cuenta, es una metodología vieja, pero ¿qué creen? Que es el primer modelo y es el modelo más sencillo. ¿Ah? Nos dice, recoger información e investigar de forma sistemática con el objeto de identificar los problemas presentes y posibles del país. Ajá, ¿eso qué quiere decir? Que cada vez que un gobernante toma poder, debe de hacer un diagnóstico. No debe de decir, ay, a mí se me antoja hacer Dos Bocas. No, o sea, realmente se necesita, realmente es un problema, o incluso lo estamos sustituyendo como lo hemos sustituido ya desde hace mucho tiempo con importaciones, ¿no? Dos, definir todas las alternativas posibles para enfrentar cada problema, y eso es lo primero. Pensamiento crítico, es decir, haces un análisis, a cada problema le das más de una solución y entonces empiezas a pivotar y finalmente hacer un análisis omnicomprensivo de todas las posibilidades de alternativas y de consecuencias, porque eso también es muy importante. Por ejemplo, el que se haya tomado tan a la ligera el cancelar un proyecto tan grande como lo era el aeropuerto, pues ahorita, por ejemplo, no se va a traer la disminución de turistas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque acuérdense que ¿cómo se llama? Peña Nieto logró hacer la gran conexión con Delta Airlines. Delta Airlines es la aerolínea que tiene de 190 países que existen en el mundo, 190, 194, algo así. Ahorita le preguntamos a Alexa. Pero de estos países, Delta Airlines tiene a 140. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente llega a cualquier rincón del mundo.
Ujú. Entonces, eso nos da la posibilidad de abrirnos a todo el mundo. Pero, ¿qué vamos a hacer si no tenemos un aeropuerto que soporte esa capacidad? ¿Cómo ven? Pues, ¿qué creen que pase? Pues básicamente sería que, pues bueno, por ejemplo, si estamos hablando de lo del Tren Maya, Ujú, digo, ahora yo de lo del tren, ay, estaba pensando en eso, perdón, por lo del aeropuerto, ujú. pues ahorita básicamente se va a quedar allí, o sea, no podría como, por ejemplo, que las personas pudiéramos tener una, ¿cómo se diría? Una accesibilidad mayor, sí, tener una accesibilidad más, sí, tener una accesibilidad hacia el aeropuerto, porque pues literalmente sí es un problema ir hasta allá. No Sí, sé, claro. consideraría que fuera eso. Sí, sí, sí. Vamos a tener obstrucción, disminución de vuelos y, por ejemplo, un turista va a decir, no, es un desastre, me echan a perder, pierdo todo un día. Entonces, esas son de los bemoles. Ay, de Obviamente, hecho, sí. ese crecimiento que traímos con el turismo, pues va a ir bajando, va a ir disminuyendo y Pues, obviamente nos peligro. Ajá. Pues, por ejemplo, ahorita con lo del IFA, sí es un cierto problema. Ah, bueno, sí es un cierto problema porque, no sé, mira, normalmente yo había viajado lo que era por la tarde, ¿no? Ujú, Y pues dices, bueno, ya había visto cómo salir de ahí del IFA, más sencillo, ujú. porque alrededor es zona federal y pues no puedes salir, literal, a pedir un Uber como aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y ahora, no sé, llegué tarde en la noche y fue un tema para poder salir de ahí que literal yo me tuve que esperar, llegué como a las 12 y Sí, tuve que esperarme hasta las 4 de la mañana para poder salir de ahí. Y yo siento que eso sí sería un gran problema para las demás turistas o las personas que, pues sí, o sea, es como, o sea, te vas a quedar casi literal medio, pues toda la madrugada allí. claro. No, 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 a mí me pasó también. El Benito Juárez ya vomita gente, o sea, ya es indecible y imposible de transitar. Los Ujú, vuelos se están retrasando 2 horas. Yo, por ejemplo, al regresar de Puerto Vallarta, ¿se acuerdan que les platiqué que iba a Puerto Vallarta? ujú. O que les dije, ¿no? Porque no pudimos tener la sesión, porque aparte, Puerto Vallarta está terrible el internet también, qué horror. Ese es otro chismecito que luego nos aventamos. Pero bueno, llegué al aeropuerto y se tardó 2 horas, se demoró el vuelo 2 horas. ¿Por qué? Porque no había pista para que pudiera aterrizar el avión. O sea, terrible. Pero bueno, eso es de los problemas que no, que como dice aquí esa Diga. metodología de Simón, que se debe de hacer ese análisis Ah, el de señor. todas las consecuencias. ¿Ah? ¿Sí? Sí, te escucho, Andrea. No, pensé que estaba diciendo estaba hablando, no, nada, pero nada. Ok. Bueno, entonces, también Laswell nos dice que es el conjunto de disciplinas que conciernen a la explicación de la producción de políticas públicas y la obtención de la información relativa a dichas políticas públicas. Entonces, si bien es cierto, no solamente debemos de producir políticas públicas, sino debemos de tener información a priori y a posteriori. Ajá. Bueno, entonces ahora vamos a ver la segunda, que es ¿cómo es esta formulación de política? La segunda metodología. Ajá, esta está compuesta por 5 etapas o 5 pasos. Sí, adelante, Andrea. Dime. Ah, no comenté nada. Ok, bueno, ¿se acuerdan? La otra solo son 3 etapas. Es la que siempre se ha hecho, pero parece ser que la hacen de 2, o sea, que nada más, que la última se la brincan, o sea, no ven las consecuencias. Parece ser que hacen un medio diagnóstico a su conveniencia y después generan la política, ¿no? Pero bueno, en esta a mí me gusta más en lo particular y fue la que yo usé cuando yo era política. Ajá. A mí me gustaba mucho porque nosotros, aunque no hacíamos políticas públicas a nivel, bueno, sí llegué a hacer políticas públicas a nivel diputación porque estuve como consultor de un diputado, pero esas pues no vi el gran impacto, como que las vi más de cerca las que cuando estuve en el ayuntamiento. Ajá. Las otras sí las trabajaba, pero ya no estaba dentro de las disputas, aunque muchas de ellas que corregí se aprobaron. Entonces, bueno, pero esta es la metodología que más me gusta. ¿Por qué? Porque son 5 pasos, se me hace mucho más completa. Y primero, ¿qué es lo primero que hay que hacer?
Bueno, pues antes de generar el Plan Nacional de Desarrollo que contiene las políticas públicas, se debería de establecer una agenda política. O sea, tiene 100 días, ¿te acuerdas que les platiqué que tienen 100 días para generar ese Plan Nacional de Desarrollo? Que por cierto, ¿sí lo pudieron bajar o no? No. No, no, bueno, ahorita lo vamos a buscar, ahorita se los busco y les mando el link. Entonces, esta agenda política, solo algunas de las demandas que realiza la sociedad. Obviamente tomamos como base de referencia, no necesitas ni siquiera hacer diagnóstico, tomas de referencia las demandas de la sociedad que por alguna circunstancia, motivo o razón logran ser problemáticas ahora o potencialmente y hacen que se plantee la necesidad de actuar sobre ellas o crear una política pública frente a ellas, ¿no? Por ejemplo, una necesidad imperante que tiene los ciudadanos en México es esto, aprender sobre finanzas, ¿cierto o no? O sea, es una necesidad imperante aprender sobre economía y finanzas, ¿no? Es una necesidad fundamental. Sin embargo, pues no nos pelan. Y por más que la gente, o sea, no es que la gente se calle, la gente lo ha dicho mucho en foros, en muchos lugares, pero bueno, no se escucha. Entonces, eso es lo que se debería de hacer primero. Y después definir el problema. Debemos definir los problemas, no basta únicamente con identificarlos, debemos tener conocimiento de ellos, saber sus componentes, probables causas y consecuencias que derivan de ellos. Así vamos a hacer un ejercicio rápido. El problema ya lo identificamos. El problema es que no sabemos de economía y de finanzas. Ahora vamos a definir por qué debemos tener conocimiento sobre economía y finanzas. A ver, Ingrid, ¿por qué debemos tener conocimiento? ¿Por qué no mejor nos dedicamos a platicar mejor de la telenovela del año? No, para en futuras inversiones o apuestas igual. Digo, cualquier movimiento político que hay, pues afecta tanto a las inversiones, ¿no? Ok, afecta Ya las siento que por inversiones eso. y por lo Igual, tanto el patrimonio, ¿no? exactamente, incluso en comercio exterior, ¿no? O sea, si dice, no sé, AMLO, no, que ya no va a haber tratado con, no sé, con Estados Unidos o los Claro. aranceles van a subir, o es o Trump o quien esté ahorita en la parte de Estados Unidos, o Biden, dice esta parte, no, que los aranceles ya van a subir, pues afecta en la parte empresarial incluso de México, ¿no? Ya no, Correcto. los comerciantes ya van a poder exportar, porque ya Claro. les va a salir más caro. Así es. Ahora, ¿por qué sería importante conocer todos sus componentes? Como ahorita que estamos viendo la macro, la micro, la parte financiera, la parte de los proyectos. ¿Por qué necesitamos saber todos esos componentes, Andrea? ¿Por qué no nada más hay una embarradita? Pues porque tenemos que saber cuánto gastamos, cuánto debemos, o pues es lo que decía básicamente con el ejemplo de las galletas que nos dio al principio, básicamente para saber cuánto es lo que tenemos para poder gastar y cómo poder manejarlo. Y aparte, Ujú. tanto lo que gasto como también lo que se genera en el país. Así es, muy bien. Oye, Ingrid, ¿y cuáles son las consecuencias de que no tiene el país esta educación económica financiera? ¿Cuáles son sus consecuencias? Pues, si eres muy, no sé, novato en la parte de empresarial, ¿no? Y digamos, no, pues yo quiero traer cosas, no sé, de Estados Unidos y no investigo, digamos, el mercado, puedo comprar cualquier producto, me va a salir, digamos, 200 pesos, lo compro y lo quiero vender, no sé, en 350 cuando realmente el mercado aquí interno, pues, no sé, esté en 250, ¿no? Claro. Entonces, la parte, pues, incluso de investigación de tu mismo producto, si no lo investigas bien o buscas en qué parte te sale más barato, pues, va a haber pérdida. Exactamente, vas a empezar a perder tu patrimonio, ¿no? Como Sí, dijimos. Y luego, imagínate que quieres jugar en la bolsa, pero no le hablas a Aaron y no, ahí pues, invierte. menos. Pues, no, pues menos, o sea, si eres novato y no le sabes y te metes a la bolsa y dices, voy a invertir en esto y pasa un movimiento político que no sabes, invertiste todo tu dinero y dices, no, pues en un año lo recupero. No, pues el próximo año vas a estar, pero en rojos. Exactamente. A ver, dime más de estas catástrofes, Andrea. ¿Qué más pasa porque no sabes economía, porque no sabes finanzas? Por ejemplo, tu tarjeta de crédito. Eso es bien fácil embaucarte ahí con eso, ¿no?
Claro, pues sería, bueno, pues, bueno, no se me ocurre nada ahorita, Ujú. pero pues considero que sí sería bueno, en este caso, informarse correctamente para, pues sí, hacer las inversiones correctamente. Es como decía Ingrid ahorita. Si no sabemos, no sé, o ponemos el ejemplo, en ese caso, ahorita que mi amiga Verónica me está preguntando con lo del viernes, lo del lunes, ¿qué pasó? Que le decían el viernes negro o algo así. ¿Vale? Pues le estaba explicando y también con el BTC me decía, es que ya está cayendo, ya no vale, ya no va a valer. Y le digo, es que mira, tienes que informarte para saber que eso es como un sube y baja, o sea, realmente no es de que la mayoría de la gente que tiende a hacer cuando baja el BTC llegó a costar 15,000 dólares Ujú, hace como por diciembre aproximado y ahorita ya subió hasta 60,000 dólares, o sea, no ujú. se va a quedar en un solo lugar. Y bueno, básicamente sería algo así, donde pues si no sabemos, cometemos pues muchísimos errores Claro, y perdemos nuestro patrimonio, y ¿no? perderíamos Eso es muy exactamente. delicado. Muy bien. Sí, bueno, y déjame decirte que el BTC costaba centavos, ¿eh? Centavos de Sí, dólar. O sea, cos- ahora que me doy de topes porque yo en algún tiempo compré BTC y lo vendí rápido, como a los 2, 3 años, porque había subido como 2 o 3 veces o 4. La verdad no recuerdo. El chiste es que para mí fue una ganga y saqué mucha inversión, pero ahora digo, ay, lo hubiera dejado morir y ya tendría millones de millones, ¿no? Pero Ajá, por ejemplo, mi mentor, que es este Julián de los Ríos, ujú. dice que él también lo consiguió, que él casi lo consiguió, que creo que estaba, ¿qué me dijo? En 1,000 pesos cada Bitcoin, estaba Uy, como en no, 1,000 pesos. lo consiguió caro, yo lo conseguí en centavos de dólar, imagínate. Oh, Dios. No, No, y no, digo, pero bueno, imagínate, si a una profesional de las finanzas se le va la liebre, ahora imagínate una persona que no tiene conocimiento, ¿no? Ujú. exacto. Pero sí, Mm, sí, lo que pasa es que yo entré cuando el mercado era casi desconocido. Es más, los que hablábamos, bueno, con decirte que yo fui de las primeras que di conferencias sobre el Bitcoin. Tengo una conferencia que yo di en el 2000, déjame ver, Empezó como en el 2012 más o menos. dale. Yo di mi primer conferencia en el 2015, se llamaba Vida y Muerte del Bitcoin. Ajá, ¿En imagínate, serio? fui de las primeras conferencistas del Bitcoin. Debo de tener por ahí la presentación, se los voy a enviar para que la vean. Y obviamente pues nadie hablaba de eso, porque nadie sabía. O sea, ni siquiera Ujú, sabían qué era, no entendían ni siquiera el concepto de un criptoactivo. No ujú. quedaba claro, ¿sabes? Pero bueno, vamos a continuar. La previsión, que es el tercer paso, es la idea de que toda política pública se hace para dar respuesta a una cuestión actual que se mejore en el futuro o simplemente algo que todavía no se presenta y que se prevea en el futuro y que podría presentarse. Bueno, pues aquí, si le diéramos un curso de economía y finanzas, automáticamente elevaríamos el patrimonio de nuestra población y dejaría Claro. gastar en tantas cosas que no le sirven para nada, ¿no? Dejaría de ser parte de lo que decía. Oigan, de veras, vieron el video de Noam Chomsky, ¿verdad? Sí, se los El, dejé ya el en su... primero, sí nos mandó un video por YouTube, ¿no? Así es, ajá. Sí. Entonces, bueno, pues ya saben que ahorita actualmente el sistema pues está hecho para que tú compres y compres y compres. Y Ujú, entonces pues, nunca vas a tener patrimonio si te la pasas nada más gastando, ¿no? ujú, Te cuenta. exacto. Ok, entonces el cuarto punto es establecer los objetivos, determinar los objetivos para la elaboración de las políticas actuales y de un futuro representante de una de las orientaciones básicas para la configuración de la política y se trata de establecer características genéricas del futuro deseando un ámbito determinado. A veces pensaríamos, no, pues es que perdón, el objetivo es solamente una construcción lingüística que nos permite identificar lo que vamos a lograr, ¿no? Bueno, parece teórico, pero el objetivo es fundamental. Por ejemplo, ahí les va el objetivo del diplomado de finanzas y economía o bueno, el que estamos tomando, que se llama Finanzas para no financieros, porque pues así vende, ¿no? Pero en realidad, pues este es un diplomado de finanzas y economía. Déjenme ver, aquí está, Finanzas para no financieros. A ver, espérame. Así, Finanzas para no financieros. Miren, dice, el alumno adquirirá
El alumno adquirirá la habilidad de utilizar las herramientas para programar la implantación. Ay, no, este no es, este es el sistema de calidad. Ay, perdón. Aquí está, sí, es que me lo cambió. El alumno adquirirá conocimientos para identificar los problemas económicos, o sea, primero identificas problemas económicos a través de los instrumentos de la macroeconomía, como lo son políticas económicas, variables macroeconómicas inducidas por estos instrumentos, la teoría microeconómica desarrollando los gastos y las preferencias del consumidor y los participantes con sus factores y a su vez para comprender el movimiento del aparato económico. Finalmente, se evaluará su capacidad para desarrollar un proyecto en el que pueda demostrar los conocimientos de la materia en cuestión. Ajá. Entonces, quiere decir que el alumno adquirirá todos los conocimientos de las leyes que rigen nuestro mercado, ¿ajá? Y nuestro mundo. O bueno, perdón, nuestro país. Ajá, nuestro país. Y que bueno, a final de cuentas, pues de los 190 países, 140 son capitalistas. Entonces también podríamos decir que son las reglas de nuestro mundo. Ajá. Pero bueno, luego finalmente ya se selecciona la opción. Se inicia una vez que tenga definidos los objetivos, se trata pues de seleccionar la opción correcta. O sea, ya cuando tienes el objetivo, ahora sí le das las soluciones. Y bueno, ese es uno de los formatos pues que deberían de usarse. Es el formato que usa Europa también. Ya les comenté, nosotros usamos el chiquitito, el de 3 pasos, pero nada más lo hacemos 2 porque pues ya saben que aquí en México somos bien fregones y nos brincamos un montón de pasos, ¿no? Pero bueno, ok, vamos a ver ahora, ¿cuáles serían las principales áreas de análisis? Y no en México, y no solo son para México, pero ¿cuáles son aquellas áreas de análisis en las que podemos crear políticas públicas? Bueno, pues una de ellas que es fundamental y que es uno de los indicadores del INCO. ¿Qué es el INCO? El Instituto Mexicano de Competitividad. Y a nivel mundial también está el Instituto Mundial de Competitividad, el IMC. Ajá, el IMC. El IMC a nivel internacional y el INCO, que es a nivel nacional, nos dice que uno de los indicadores fundamentales para poder tener competitividad es el desarrollo social. ¿Y qué podemos encontrar en el desarrollo social? Bueno, pues en el desarrollo social encontramos la salud. Entramos en primeritita instancia está la educación y luego la salud. Ajá. Y bueno, pues bien, nos damos cuenta que en México pues no les interesa, ¿no? Bueno, la segunda, la economía. La economía que abarca la infraestructura, la expansión de las vías generales de comunicación para el desarrollo social, para la salud y para la seguridad pública, entre otras. Bueno, esta sí se desarrolla, ¿por qué? Porque es porque pues es con lo que venden los gobiernos, pero no hay los programas que ayuden a que se desarrolle la economía. Ajá, eso es lo que, o sea, no hay ese match entre el desarrollo social como tal. O sea, están las políticas públicas de economía, pero no están las políticas de desarrollo social. Entonces, pues ahí como que estamos muchos, ¿no? O sea, está el hospital, pero no se hizo un diagnóstico de qué médicos necesitaban, no se hizo un diagnóstico de qué enfermedades, no se hizo un diagnóstico de los cuadros básicos, y esos son los grandes problemas, ¿no? Luego, los presupuestos anuales de los estados y las administraciones autónomas y municipales, también debe de haber un análisis de políticas públicas para que estos presupuestos sean los adecuados. La administración pública o sistemas burocráticos y su planificación, bueno, también el propio sistema. Los tratados internacionales, aquí están lo que platicaban ustedes, políticas públicas sobre los tratados internacionales, o sea, sobre investigar, ¿realmente nos conviene hacer un Telecán o nos conviene hacer un tratado libre de comercio con Europa? ¿O nos conviene hacer un tratado libre de comercio con Timbuktu? ¿Con quién nos conviene, no? Y no que al primero que venga, pues ya hacerle un tratado, ¿no? Luego, bueno, para esto, obviamente hay, a ver, ok, principales áreas de análisis. Ok, entonces, bueno, resumiendo, ya vimos varios de ellos, ahora vamos a resumir. Cuando analizamos la solución al problema para el cual creamos la política pública, es conveniente analizar los siguientes elementos. Es decir, cuando tú vayas a hacer una política pública de cualquiera de los ámbitos que te señalé hace rato, tú debes de hacer, primero, punto número 1,
el respaldo ideológico político. Es decir, tú vas a crear una política pública, supongamos, ¿no? Vas a crear una política pública de educación. Ok, ¿cuál es el respaldo ideológico político? Porque si me dices que tu respaldo ideológico político es el sistema prusiano que tiene 200 años, no, pues gracias, no estás haciendo nada, ¿no? O sea, estás haciendo pan de lo mismo, que es lo que hicieron en la mentada reforma educativa, que no hubo reforma educativa. Hubo un estudio sobre el tabulador de sueldos de los profesores, pero no hubo una reforma educativa, ¿no? Porque no había un respaldo ideológico político, ¿vale? Luego, la valoración de los criterios políticos. Bueno, ¿cómo va a impactar en los indicadores políticos? Es decir, mayor aceptación, seguridad, gobernanza, etcétera, ¿no? Ahora, posteriormente, valores de criterios técnicos. ¿Por qué se puede dar o cuáles son las variables tecnológicas que deberíamos de usar para darle solución a esta problemática de educación, ¿no? Y finalmente, la valoración de los criterios administrativos. ¿Cómo se va a administrar esa política pública? Porque escribir es muy fácil, pero llevar a cabo ya nos estamos dando cuenta que pues, siempre sucede que tenemos políticas públicas inconclusas, ¿no? ¿Vale? Muy bien. ¿Dudas en esta parte? A ver, chicas, Yo ¿dudas creo en que esto? no. Por ahora no. Ok, queda Mm, claro que tendrías que visualizar en 4 ámbitos estas valoraciones. Tienen que ser en estos 4 ámbitos para que funcionen. De lo contrario, pues no estaríamos haciendo políticas públicas, ¿ok? ¿Vale? Ujú. Bueno, ahora vámonos con la política fiscal. Ya dijimos que la política más importante y la que sí se enfoca y que se debe de enfocar, porque bueno, pues digo, algo tiene que hacer y que por lo menos es la que más o menos hemos desarrollado, es la que se ha enfocado la mayor parte de de todos los gobiernos, es en la política económica. Ajá. La política económica se divide en dos, en política fiscal y política monetaria. Vamos a empezar con la política fiscal, ¿ok? Entonces, la política económica es la que más se ha desarrollado en política pública, en políticas públicas. De hecho, pues tenemos a 2 instituciones que gobiernan la política fiscal y la política monetaria, que son política económica, ¿ok? ¿Quién está a la cabeza de la política fiscal? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ajá. Entonces, la política fiscal se entiende como el conjunto de instrumentos y medidas que toma el Estado con el objeto de recaudar los ingresos necesarios para realizar las funciones que le ayuden a cumplir los objetivos de la política económica general. Ajá. Ya dijimos que está la política económica y se divide en estos dos, ¿no? Entonces, pero la política fiscal a su vez se divide en política restrictiva y política expansiva. Ahí les va. Cuando la economía está en auge, se aplica una política restrictiva. Y cuando la política está en crisis, se aplica una política fiscal expansiva. ¿Qué pasa con la política restrictiva? Bueno, pues se aplica con incrementos del régimen tributario, es decir, se suben los impuestos. ¿Por qué? Porque cuando el país está ganando demasiado dinero, se debe de controlar el efectivo o el flujo de dinero, porque si no esto genera inflación, hay que recordar eso. Entonces, por eso se aplica una política restrictiva. La economía no debe de estar así, subiendo y bajando. Pero por eso existen las políticas hacen que el ciclo económico se estabilice. Ajá. Entonces, y cuando tenemos crisis, pues entonces la política fiscal, literal, pues como quien dice, les da dinero a las personas, ¿no? Bueno, no les da dinero, pero no les cobra tantos impuestos. Entonces realiza un control de los impuestos y una expansión del gasto público, que quiere decir que debería de invertir más el gobierno y, y los privados invertimos menos. Ajá. Bueno, esto no se ha liberado al 100%, esto es parte de una política keynesiana. Ya platicaremos la siguiente sesión de esta política, de esta teoría, perdón, es parte de una teoría keynesiana económica. Pero bueno, sí quiero que quede muy claro. Y ahorita lo voy a explicar, bueno, voy a tratar de en un ratito más explicarles el ciclo, a ver si nos queda un poco de tiempo.
Si no, lo explicamos en la siguiente sesión. Pero bueno, entonces, la política, los principales ingresos de la política fiscal son por la vía de impuestos, por la vía de derechos, de productos, de aprovechamientos, endeudamiento público y externo. Ojo, y también multas, ¿eh? O sea, aquí también la parte de los créditos fiscales, aquí entra. Ajá. La política fiscal como acción del Estado en el campo de las finanzas públicas busca el equilibrio entre lo recaudado por impuestos y otros conceptos y los gastos gubernamentales. Bueno, se supone, en teoría, que la política fiscal recauda ingresos de los sectores superavitarios. Ajá, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos 3 sectores, acuérdense, agricultura y recursos. Ajá. El segundo es la transformación y la extracción de metales preciosos. Y el tercero es servicios. Ajá. Bueno, pues actualmente el tercer sector es el que tiene superávit. Entonces, en teoría debería la política fiscal recaudar impuestos de ese sector superavitario y enviarlo a los sectores deficitarios, que en este caso son, pues, el primero, el sector 1, que es el agrícola y el de recursos, y el segundo, que es el de transformación y extracción de minerales. Ajá. Entonces, bueno, eso es lo que debería de hacer. Sin embargo, pues bueno, ahorita ya sabemos que hay una política general de recaudación de impuestos. Ajá. Muy bien. Bueno, también en nuestro país los grandes retos de fuentes de ingresos provienen principalmente del petróleo, de los impuestos no tributarios y de organismos y empresas que se muestran como a continuación. Antiguamente, Pemex era como pues la caja fuerte del gobierno, ¿no? Hoy ya ha disminuido ¿cómo se llama? Su participación. Sin embargo, todavía tenemos una fuerte participación por la extracción del petróleo. Entonces, las fuentes de ingresos son los petrolíferos y los no petrolíferos. Dentro de los petrolíferos tenemos al gobierno federal y a Pemex. Y dentro de los no petrolíferos tenemos a los tributarios, a los no tributarios y a los organismos empresariales. Si nos damos cuenta, dentro del gobierno federal, de los petrolíferos, tenemos a los impuestos sobre rendimientos del petróleo, los derechos, los aprovechamientos de los rendimientos excedentes y el IEPS. Ajá. Hay que recordar que nosotros solamente somos extractores de petróleo. Nosotros exportamos el petróleo y después lo compramos refinado. Ajá. Entonces, bueno, aquí estos derechos y estos impuestos que cobra el gobierno a Pemex son precisamente por los derechos de literal que haga la extracción. Luego tenemos a los no petrolíferos. Los no petrolíferos, pues todos los tributarios son todos los que tenemos los empresarios, que es el IVA, el ISR, el IMPAC, el IVA, el IEPS, las importaciones, y etcétera, ¿no? Estos son otros derivados del turismo y etcétera, ¿no? Luego los no tributarios, que son lo que les comenté, los derechos, los productos, los aprovechamientos y las contribuciones de las empresas, ahí incluidas las multas, ¿no? Y luego los organismos y empresas. Bueno, estos organismos son los organismos descentralizados del gobierno, pero que tienen patrimonio propio, como la Comisión Federal de Electricidad. Luz y Fuerza del Centro ya no existe, pero antes existía. El IMSS, el ISSSTE, CAPUFE e INSEMIN. Todavía falta. CAPUFE es carreteras, puentes y puentes federales, carreteras y puentes federales, o sea, todas las carreteras de cuota. Ajá. Entonces, estos son todos los impuestos que recauda el gobierno, ¿vale? Ok. Bueno, grosso modo ya expliqué los petroleros y los... Ok, bueno, ya casi esto es parte de, ¿no? Entonces, bueno, aquí algo muy importante es que la política fiscal busca el equilibrio entre lo recaudado y lo que se gasta. Es decir, se refiere a la programación eficaz de los ingresos y de los gastos públicos, así como la relación entre ellos. Un elemento importante del Estado es la política tributaria, la cual tiene como objeto recaudar ingresos suficientes. Ajá. Y también realizar las funciones de gasto público, como son educación, salud, seguridad e infraestructura, entre otros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el gobierno recauda de todos estos participantes que les comenté
y obviamente él lo regresa a la sociedad, pues como en forma de educación, en forma de salud, en forma de seguridad, en forma de infraestructura. Ajá. Bueno, sin embargo, hay ahí una limitante que tiene mucho que ver, o sea, esa sería la teoría, pero la limitante es, pues, realmente qué es lo que hace el gobierno. Y bueno, ¿cómo lo podemos ver? Lo podemos ver en el presupuesto anual de la nación. Ajá. Ese presupuesto anual de la nación es con base a los ingresos recaudados, ¿ok? ¿Vale? Bueno, otra, a ver, esto ya lo explicamos, muy bien. Entonces, bueno, ahora, por parte de la política fiscal, es muy importante que recordemos que, aunque a la cabeza está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, si nosotros vamos a observar nuestro sistema financiero mexicano, que lo vamos a observar en otra diapositiva, nosotros vemos a la cabeza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del aparato económico. Es decir, ella es la máxima autoridad, dirige, es como la directora, pero tenemos a la política monetaria que está a cargo del Banco de México. Y el Banco de México, vamos a decir que es el auditor, de la economía. Entonces, mientras la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es como el director de la economía, el Banco de México es como el auditor de la economía. Vamos a decirle así, vamos a llamarle así, ¿no? Entonces, y él está a cargo de la política monetaria. Pero bueno, me gustaría nada más que me comentaran dudas con respecto a la política fiscal. ¿Ya sabían de cuántas fuentes recaudamos impuestos? ¿Ya conocían que estaba la política restrictiva y la política expansiva? Platíquenme, a ver. Andrea, vamos. Nada, la verdad. Sonará un poquito vergonzoso, pero no, no, la verdad, no, ahorita sí estoy. Bueno, lo había visto, pero Aprendiendo. no, Ujú. no sé, Ingrid. A ver, Ingrid. Sí, a mí me suena, creo que sí lo vi en una de mis clases hace tiempo, Ajá. que, ajá, que ¿qué era la expansiva y ay, Restrictiva. supuestamente, ajá, la restringida, ¿no? Ajá, Expansiva y restrictiva. Ujú. ajá, que cuando hay mucho dinero se usa la restringida, se suben los intereses supuestamente para que no gastemos de más. Ujú. La expansiva es que, pues, si no se está gastando mucho, pues, hay beneficios para que, pues, gastemos ahora sí que el dinero, algo así. Sí me suena. Sí me Excelente. suena esa parte. Me está como que refrescando la memoria. Sí, sí. Ok, ahora vámonos a la vida cotidiana. ¿Pagas impuestos, Andrea? Sí, pues por todo pagamos impuestos. Excelente. ¿Cuáles son los impuestos que pagas? A ver. Pues uno de ellos es, bueno, como dirían coloquialmente, por ganar dinero, por gastar dinero, por ahorrar dinero. ¿Cómo se llaman? A ver, por ganar dinero. Dice el IVA, ¿no? No, es el ICR, ¿no? CR, ajá, y por Ajá, gastar, y por es el IVA. es el IVA. Muy bien. Ojo, el ganar dinero también tiene IVA. Ajá, tiene ISR y tiene IVA. Y el gastar también tiene IVA. ¿Ok? Entonces, ahí también eso es interesante. ¿Por qué? Porque al final de ¿tú haces declaración anual? Sí. Ok, al final, ¿qué es lo que hace tu contador? Pues machea el IVA erogado con el IVA, el IVA ganado con el IVA erogado. Ajá. Entonces, ahí también hay que tener mucho cuidado. Y depende, no sé qué otro impuesto tú pagues, pero pues si eres persona física, eh, normalmente solo son esos dos, pero si eres persona moral, pues tienes otros impuestos adicionales y también depende, cuando viajas, pagas también impuesto al turismo y sucesivamente. Entonces, estás expuesta a varios diferentes tipos. Ahora, hay que revisar, por ejemplo, si tú usas algunas plataformas tecnológicas, pagas un impuesto de plataforma tecnológica también. Entonces, ahí se va derivando, pero más o menos creo que tienes como una idea, pero sí sería importante que visualizaras todos aquellos impuestos que pagas, ¿vale? Ok. Ujú. Bueno, ¿y tú, Ingrid, haces declaración? Sí, 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 sí. Ok. ¿Tú eres asalariada o eres persona física? No asalariada. Ok. Pagas un chorro de impuestos, ¿ya te diste cuenta? No, Ah, mira, tú pensabas que como asalariada no los pagabas. Pues, ¿qué crees? no. Sí.
que sí los pagas, pero sea, lo hace ya mientras la recibes- empresa, ¿no? Ya eso ya se encarga, ya. no, la empresa hace el conteo, pero tú lo trabajas y tú lo pagas. Ajá, Ve tu recibo de nómina, ajá, sí, observa cuántos distintos tipos de impuestos pagas. sí. Y me quitan las deducciones, ¿no? Son esas las famosas Exacto, son las deducciones. famosas deducciones, es Sí, sí lo correcto. he visto, ajá. Trato de no ver eso y ya dice, ya, me Trato de no corresponde. ver eso. Ya, no Pero veo eso porque me duele el codo de que no es posible, me están quitando tanto, pero sí. Sí, demasiado. ya sé, ya sé. Así es, chicas, muy bien. Bueno, vámonos con la política monetaria. Ajá. La política monetaria, que como dijimos está a cargo el Banco de México, es una política económica que usa la cantidad de dinero como variable de control para asegurar y mantener la estabilidad económica. Para ello, las autoridades monetarias usan mecanismos como la variación del tipo de interés y la participación en el mercado de dinero. Ajá. Estos dos instrumentos son los instrumentos de política monetaria. Cuando se aplica para aumentar la cantidad de dinero, se le llama política monetaria expansiva. Y cuando se aplica para reducir la política, se llama política monetaria restrictiva. Igual, la política restrictiva y la política expansiva se utilizan también para controlar la economía, la monetaria, así como la fiscal. Ajá. Ambas tienen restrictiva y expansiva. Por decir, a ver, vamos a ver si viene un ejemplo acá. Ok. Por decir, si nosotros tenemos el objetivo es estabilidad del valor del dinero, plena ocupación o pleno empleo, mayor nivel de empleo posible, evitar desequilibrios permanentes en la balanza de pagos, entonces nosotros aplicamos una política expansiva si estamos en crisis o una política restrictiva si estamos en auge. Ajá. Ojo, los objetivos son fundamentales. Lo que cambia es el tipo de política dependiendo del ciclo económico que estemos viviendo. Ajá. O sea, si estamos en un auge, sí, adelante, Ingrid. Ujú. Pregunta, ¿la fiscal va más centrado a los bancos y la monetaria es más hacia, bueno, nivel mercado global? O sea, Banxico, todos estos. Bueno, Al revés, al revés. La monetaria va a los bancos y la fiscal va a la gente. Ajá. Ujú. Sí, o sea, sí, la fiscal viene siendo ya más, o sea, como ejemplo, ¿quién podría ser una política fiscal para mí? Los bancos, bueno, yo así lo veo, ¿no? Los pagos bancos. de impuestos, esa es una política fiscal. Tus pagos de impuestos. ¿Te acuerdas que la acabamos de ver? La Ajá, política bueno, fiscal, toda esa tus pagos parte. de impuestos. Ok, Ajá. ya. Ajá. Y la política, ¿y tú cómo ves la política monetaria? Pues cuando tu tarjeta de crédito te sube la tasa de interés, pues es porque el Banco de México subió su tasa de Lo interés. subió, sí. Ok, súper. ¿Vale? Entonces, tu respuesta es esa, política monetaria hacia los bancos, política fiscal hacia toda la sociedad. ¿Órale? ¿Va? Ok. Muy bien. Bueno, vámonos ahora. ¿Cómo podemos identificar la expansiva o la restrictiva? Bueno, si tuviéramos una política expansiva monetaria, el objetivo es poner más dinero en circulación. Por eso se le llama expansiva. La economía está en crisis y entonces le aplicamos una economía expansiva, es decir, le metemos más dinero. Reducimos la tasa de interés, ¿para qué? Pues para que el crédito sea barato, para que genere un efecto multiplicador, que ya lo vamos a ver después también. Hace más atractivos los préstamos bancarios para que la gente pues pueda accesar a los préstamos, por eso la tasa es pequeña. La tasa de interés es el costo del dinero. Cada vez que escuchen ustedes tasa de interés, recuerden que es el costo del dinero. Ajá. Luego, reducir el coeficiente de caja, o sea, en los bancos, reducir este coeficiente de caja que, por ejemplo, si tú metes a un banco 10 pesos, que él pueda prestar 8 o 9 pesos de esos 10 pesos, ¿no? Y finalmente, comprar deuda pública. El comprar deuda pública para aportar dinero al mercado, eso es algo muy importante porque así ayuda a que el gobierno haga este ejercicio de presupuesto en la sociedad, ¿no? Ahora, si es restrictiva, supongamos que estamos en auge, que se supone que ahorita nosotros estamos en un auge. Bueno, ya estamos como entrando en una bajada del auge, pero en 2023 experimentamos un auge. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, se aplicó una política monetaria restrictiva. Ajá.
Y vas a decir, Luisa, ¿por qué un auge? Ah, porque en 2021 tuvimos, bueno, de hecho en 2022 tuvimos un gran auge, luego en 2023 seguimos con el auge y ahorita ya empezamos la etapa de declinación. Ajá. Entonces, ¿qué hace la restrictiva? Pues quita dinero del mercado, aumenta la tasa de interés. ¿Para qué? Para que el dinero que se encarezca y no haya tanta derrama. Para pedir un préstamo es más caro. Aumenta el coeficiente de caja, es decir, limitan al banco en los préstamos. Vender la deuda para quitar el dinero del mercado y cambiarlo por títulos. Ajá, entonces, sacas dinero del mercado y lo resguardas en instrumentos financieros. Ajá, entonces, grosso modo, esto es lo que se hace. Algo que también tenemos en cuenta es que las herramientas que usa la política monetaria para hacer restrictiva y expansiva son herramientas, son las mismas herramientas, lo único que hacen es incrementarlas o bajarlas, ¿no? Subirlas o bajarlas. Entonces, el Banco Central no puede influir directamente sobre la cantidad del dinero ni sobre la tasa de interés. O sea, el Banco de México no te puede decir, no gastes tanto, no. ¿Qué es lo que hace él? Él utiliza sus mecanismos de control. Ajá. Por ejemplo, variar el interés. Si el Banco de México establece una tasa de interés que ahorita, por ejemplo, está en el 11%, es una tasa alta. Automáticamente, ¿qué les dice a los bancos? Les está indicando, tú no puedes prestar por abajo del 11%. Ajá. O sea, el costo del dinero no puede ser por abajo del 11%. Entonces, el banco, pues, necesita operar y él va a operar por arriba del 11%, ¿ok? Entonces, el otro es la variación del coeficiente de caja que les comenté. O sea, si el banco le piden que tenga más dinero en sus arcas, pues obviamente va a ser dinero que ya no va a poder prestar. Ajá. O si le piden que tenga menos dinero, pues más dinero puede prestar. Y luego finalmente las operaciones de mercado abierto, es decir, las operaciones de la bolsa. Las operaciones de la bolsa las controla a través de los instrumentos de tesorería, o sea, de los instrumentos emitidos por el gobierno, no de los instrumentos que emiten las empresas. Pero los instrumentos que emite el gobierno son instrumentos que dan bajo riesgo. Entonces, por eso podría una persona decir, podría decir, por ejemplo, tú, Ingrid, podrías decir, bueno, en lugar de invertir en la bolsa, que ahorita siento que está muy riesgoso, mejor invierto en un producto de la tesorería, como en un CETE o como en un bono, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque me da mayor estabilidad y entonces de esa manera pues saca dinero de circulación. Ajá. Entonces, la elección del mecanismo intermedio a utilizar depende de su facilidad y manejo y del objetivo final que se quiera conseguir. O sea, estos mecanismos no todos se aplican al mismo tiempo o todos se aplican al mismo tiempo dependiendo de la gravedad del desequilibrio que tenga la economía. Acuérdense que lo importante es lograr un equilibrio. O sea que no es bueno que tengamos auge ni tampoco es bueno que tengamos crisis, sino que haya un equilibrio. Ajá. Entonces, un buen candidato es la tasa de interés. Es el favorito ese, porque rápidamente llega a los bancos y los bancos pues ya administran, ¿no? Ya que se conoce como el acto, mientras que determinar la cantidad de dinero pues lleva varios días. Ajá. Si incidimos sobre coeficientes, si incidimos sobre las inversiones, de hecho pues los mexicanos somos medio lentitos para tomar decisiones, nos espantamos mucho. Entonces, así como ahorita lo que acaba de decir Andrea, ¿no? Que pues bueno, ya hubo una baja del BTC y ya se paniquea la inversionista, ¿no? Y bueno, obviamente pues porque no tenemos tanta cultura, no sabemos cómo funcionan los mercados, ¿no? Entonces, bueno, la tasa de interés cuando hay que pagar por el dinero que nos presta el cierto banco, bueno, si el tipo de interés es muy alto, pues no todos los inversionistas podrán permitirse y no pedirán muchos préstamos. El dinero se quedará en el banco y ese es el objetivo, sacar dinero de circulación. Y una baja de los tipos de interés incrementa la inversión en la actividad económica, ya que los empresarios dispondrán fácilmente de dinero para invertirlo en sus proyectos. Entonces, el segundo párrafo corresponde a una política restrictiva y el tercer párrafo corresponde a una política expansiva. O sea, como la variación del interés, la tasa de interés es el mecanismo predilecto,
y obviamente, como dijimos, es el mecanismo mucho más rápido y que funciona y que evoluciona bien, nos lleva a un buen puerto con un desequilibrio en la economía. Entonces, estos cambios en la tasa de interés están relacionados directamente con la cantidad del dinero en circulación, o sea, ¿qué quiere decir contra el M1, M2, M3 y M4, ¿no? Que son obviamente los flujos del dinero. Existen otros procesos que también alteran la tasa de interés, ya sea por un proceso inflacionario o por el auge o por la recesión de la actividad económica, dificultando que de esta manera el papel de la tasa de interés como variable objetivo de la política monetaria. Entonces, hay otros procesos que afectan la tasa de interés, pero al menos ella es una de las más eficaces para poder controlar este ciclo, o los ciclos. Ahora, por su parte, el coeficiente de caja, ya vimos la tasa de interés, que es la que más conocemos, ¿no? Y acuérdense que dijimos, el Banco de México es el que hace la política monetaria, o sea, el Banco de México determina esa tasa de interés, es rápida, es sencilla y controla rápidamente la economía. En México, Serra Puche fue el primero que empezó a trabajar fuertemente sobre el control a través de la tasa de interés. Esto fue después de la crisis del 94. Fue cuando se empezó a hacer verdaderamente política monetaria. Ahora, el segundo instrumento, que es el coeficiente de caja, indica qué porcentaje de los depósitos bancarios han de mantenerse en las reservas líquidas y se hace para evitar riesgos, como dijimos. El banco no puede quedarse sin dinero, ¿no? Tiene que tener una reserva. Si tú metes 10 pesos, pues él solamente puede prestar 7, 8, 9, lo que le indique la política monetaria. Entonces, si el Banco Central decide reducir este coeficiente a los bancos, pues guardar menos dinero en el banco y prestar más. Eso aumenta la cantidad de dinero en circulación. El banco se reserva más dinero y no puede conceder tantos préstamos. La cantidad de dinero baja. De esta forma, el banco puede aportar o quitar dinero del mercado. Este es el segundo mecanismo eficiente, pero tarda más. ¿Por qué? Pues porque obviamente estamos hablando que el banco hace sus procesos internos para poder desvincularse del dinero o resguardar el dinero. Muy bien. Bueno, las operaciones de mercado abierto, que es el tercero, es el más volátil, es el que tarda más tiempo para poder corregir la economía. Ya dijimos que la tasa de interés es el más eficiente, el coeficiente de caja es el segundo y el tercero es este, ¿no? Son las operaciones que realiza el Banco Central en títulos de deuda pública. En el mercado abierto, la deuda pública son títulos emitidos por el Estado y pueden ser letras, bonos u obligaciones. Como dijimos, uno de ellos es el más conocido, que de hecho se llama bono ¿cómo se llama? Perdón. De hecho se le llama el instrumento de cero deuda, no, es el instrumento de cero riesgo, cero riesgo. Es el CETE, Si el Banco Central coloca a la venta muchos títulos de su cartera y los ciudadanos o los bancos los compran, el Banco Central recibe dinero de la gente y por lo tanto el público dispone de menos dinero y de esta forma se reduce la cantidad de dinero en circulación. ¿Por qué dispone menos dinero? Pues porque los está invirtiendo y lo está invirtiendo en la lógica en cero riesgo. ¿Y eso qué dice? Pues dice que mi dinero no se va a depreciar. Entonces, por eso, con esa lógica, es con la lógica que debería de invertir la gente. Pero como no es conocido, como no tenemos cultura financiera, pues no sabemos que estos instrumentos son de cero riesgo. Y entonces, pues, nos invierten. Pero bueno, este es un mecanismo, debería de ser el más eficiente. ¿Por qué? Porque tú puedes invertir en CETE directo desde 100 pesos. Y bueno, y es muy fácil, pero pues no se usa, ¿no? Si el Banco Central decide comprar títulos, está inyectando dinero en el mercado, ya que la gente dispondrá de dinero antes de que exista, antes de no existir. Entonces, bueno, como vimos ya, estos son como esta política económica que está dividida en política fiscal y política monetaria, pues tiene sus instrumentos que se utilizan en distintos momentos, en un momento de auge o en un momento de crisis, en un momento de recesión o en un momento de expansión.
¿Dudas? A ver, platíquenme. ¿Cómo afecta? A ver, ¿cómo alguna vez les ha afectado la política monetaria? A ver, platíquenme. Yo digo que sí, pero nunca nos hemos dado cuenta porque no conocíamos o no teníamos esta información. Ok. Cuando ves tus Ignorancia. cuando ves tus estados de cuenta de tus tarjetas de crédito, Ajá. ¿qué pasa? A ver, ahí no has visto que hay una variación en la tasa de interés. Mm, bueno, hablando de como por lo mismo, no sabemos, ay, sí, yo jamás lo he entendido. No lo había entendido, o sea, era como, pues lo veía y pues, incluso cuando, o ahorita como usted comentó de ¿Ah? la tasa del 11%, realmente ni siquiera les entiendo, o sea, es como, pues básicamente pues yo digo que siempre ha estado ahí, pero más bien uno nunca le ha entendido realmente de lo que está haciendo realmente. Claro, claro, claro. Siempre está ahí, pero sí, efectivamente, pues no, uno no sabe, ¿no? Y me ha tocado que hay gente que ni siquiera sabe leer el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? O cuando le prestas en un préstamo, no sabe leer el estado de cuenta. ¿Cómo ves? O las, o los, las amortizaciones igual, cuando te hacen tu tablita de amortización. Ujú, ujú. Exactamente, cuando te hacen las tablas de amortización, no se preocupen, eso lo vemos en el módulo de matemáticas financieras, pero es bien importante conocer la tabla de amortización, ¿no? Que tú sepas qué estás pagando. ¿Estás pagando interés o estás pagando capital? ¿En qué momento pagas capital? ¿Cuánto es de intereses? Eso es algo muy importante. Y como dice, sí, efectivamente, como dice Andrea, todo el tiempo ha estado ahí, pero no sabemos cómo funciona, no sabemos que es un mecanismo de control y que de una u otra manera yo estoy contribuyendo con el pago de mi tasa de interés a que la economía se equilibre. Ajá. Lo haces, pero no te das cuenta, ¿no? Contribuyes, pero no te das cuenta. Bueno, que si no pagas tu tarjeta de crédito y no pagas tus préstamos, entonces contribuyes a que la economía no se corrija, ¿no? Más bien ¿no? Entonces, por eso también es bien importante nuestras tomas de decisiones, ¿vale? Muy bien, muy bien. Bueno, ya para terminar, este es un verbiario cultural que es la política exterior, que obviamente, pues como ya la vimos, podríamos decir que es la segunda política más importante del país. Ya dijimos que la política más importante es la política económica. No debería de ser la política social, pero pues bueno, no tenemos gran avance en política social porque se cambia muy constantemente. Tuvimos tanto avance en la política económica debido a la creación del Banco de México. El Banco de México y la autonomía del mismo tomó relevancia a partir de 1950 y se ha convertido un banco de bancos. ¿Eso qué quiere decir? Que es un banco consultor de otros bancos. De hecho, nuestro Banco de México es consultor especializado del Fondo Monetario Internacional. No sé si ustedes lo sabían. O sea, está galardonado y todo el rollo. Entonces, hemos tenido un gran avance en esa parte, en eso sí. Ajá. Ahora, la segunda política en la cual podríamos decir que tenemos mayores avances es en la política exterior. Y la política exterior es el análisis de la política que implica tanto el estudio de la política internacional como de los asuntos domésticos. La disciplina académica se logra e incide en la inserción entre la teoría de las relaciones internacionales y la política pública. Vamos a decir que la política exterior implica también las acciones diplomáticas y las acciones de gobernanza. Ajá, por eso incide directamente en la sociedad. Entonces, esta política exterior que aunque, pues, como dice Ingrid, nos queda de ver, nos queda de ver, pero ha sido muy eficiente en crear tratados, pero todavía me queda de ver como la social, que pues no logra hacer un análisis tan somero o tan particular como lo hace, por ejemplo, Banco de México o como lo hace la Secretaría de Hacienda para poder ejercer sus mecanismos. ¿Por qué? Porque pues la política exterior se nutre de disciplinas como el estudio de la diplomacia, del arte de la guerra, del
conflicto de las organizaciones intergubernamentales, de las sanciones económicas y cada una de las cuales cobran importancia capital por la cual el Estado puede llevar a cabo su política exterior. Entonces, actualmente, en cuestiones de guerra, nosotros nos hemos declarado por más de 100 años como un país, ¿cómo se le llama se le llama este término? Como un país neutral. Eso ha sido muy bueno. Es el punto medular de nuestra política exterior. Nuestra política exterior ha sido incluso galardonada en la ONU. ¿Por qué? Porque desde la Primera Guerra Mundial, México se declaró neutral y no ha habido ningún presidente que haya movido esa carta magna de adhesión al pacto neutral contra la guerra. Eso nos ha beneficiado muchísimo. Yo creo, bueno, yo considero que después de las guerras intestinas que tuvo México y después del movimiento de la revolución en 1925, todo el mundo se dio cuenta que pues ya habíamos sufrido tantas guerras y nos costó tanto trabajo. Todavía la Constitución de 1917 estaba en guerras intestinas. Porque la revolución terminó hasta 1921. Entonces yo creo que esa determinación de firmar ese pacto neutral, de declararnos en política exterior de guerra neutrales, nos hizo mucho bien. ¿Por qué? Porque no nos desgastamos en situaciones de apoyos y tampoco desgastamos a nuestra gente, que eso es algo muy importante. O sea, nuestros chicos no tienen la obligación de ir a la guerra. Es más, no, como país no estamos obligados a ir a la guerra y eso nos ha generado muchos beneficios. ¿Por qué? Pues porque nos ha permitido crecer, ¿no? Pero en diplomacia también, aunque hemos cometido algunos errores como la usurpación de nuestra soberanía en varias ocasiones, y en la parte de, como dijimos ya, de la parte de internacionales, pues también estamos en pañales. ¿Por qué? Porque hay 5 grados de integración económica, déjenme decirles. El primer grado es los tratados. Y ya se ven cuenta, son 5. El primer grado son los tratados. Entonces, efectivamente, como lo dijo Ingrid, estamos en pañales, ¿no? O sea, nos falta 4 grados de integración económica. El primero, entonces, es tratados. El segundo son aduanas uniformes o zonas fronterizas uniformes, que lo teníamos antes, lo tuvimos un tiempo, pero después no lo quitaron. O sea, después quitaron esa constitución y entonces nos quedamos otra vez en tratados. Eso está súper mal. O sea, que las zonas que colindan, las aduanas que colindan con otros países, que sean zonas libres. Esa es la segunda. Luego la tercera, unión de aduanas, que nuestras aduanas se unan con otras aduanas. Y luego el tercer grado de integración es que tengamos zonas de tratado de libre comercio en unión con zonas libres y con unidades aduanales. Y finalmente, la última es políticas, política exterior con un mismo marco jurídico, ¿no? Como lo es la Unión Europea. Ese es el 5.º grado de integración. Bueno, pues nosotros nada más llegamos al primero. Alguna vez con Vicente Fox tuvimos el 2.º grado, pero bueno, después vino Peña Nieto y lo quitó ignorantemente, ¿verdad? Pero bueno, entonces sí quiero decirles que sí, efectivamente estamos en pañales en política exterior. Ya les mencioné, lo único que nos ha beneficiado mucho, pues ha sido el declararnos neutrales, ¿no? Bueno, pues esto es políticas públicas, es un tema súper interesante. Me gustaría que abreváramos sobre este tema para la siguiente sesión, el tema que nos evoca y que me gustaría que lo leyeran y que vieran el video también, es el tema de, permítanme, aquí lo voy a bajar, espérame, aquí se los voy a mostrar. ¿No se los mandé? Ahí. Se los mandé al chat y se llama la teoría, la primer teoría. Recuerdan que en microeconomía hay 3 grandes teorías que rigen la microeconomía. Bueno, pues en macroeconomía también hay 3 grandes teorías que rigen la macroeconomía. La primer
teoría es la teoría de los grandes agregados económicos. ¿Ah? Entonces, les voy a enviar un video que les va a encantar. Es un video súper chusco y me gustaría que lo vieran y que también pues vieran el video de la otra clase para que podamos avanzar porque este tema sí es un poco denso, trae mucha información. De hecho, ahorita me imagino que ya les di miles de cosas que no habían pensado, como dicen que no lo habían percibido, que no lo habían tenido. Estoy segura que en la semana van a poder investigar. ¿Y esto con qué finalidad lo hago? Porque vamos a hacer una práctica en la que nos vamos a meter a los periódicos ya, a los periódicos financieros, y por primera vez van a entender qué dice un periódico financiero, que eso también es algo muy importante. ¿Qué pasa? Porque, por ejemplo, tú puedas decir, ay, la bolsa se cayó. Ah, pues no me afecta a mí, ¿no? Ah, un viernes, no me afecta a mí. Ay, el peso está fuerte. Ah, no me afecta. Y en realidad todo te afecta, ¿no? En realidad todos estas problemáticas que estamos teniendo o todos estos movimientos de los indicadores macroeconómicos, pues son movimientos que nos van a repercutir en nuestra vida cotidiana y obviamente en nuestra microeconomía. Ajá. ¿Ok? ¿Dudas entonces para la sesión de hoy? Platíquenme. ¿No? Todo bien No. por Ajá. ahora, por ahora. Ahora, bueno, pues ahí se meten a sus estados de cuenta, se meten a su app, empiezan a revisar las comisiones, las tasas de interés, todo ese tipo de cosas. Y yo creo que sí es importante que descarguemos el plan de desarrollo para que lo conozcan, para que sepan cuáles son los ejes. Y no sé si ustedes sepan, por ejemplo, qué política pública le han dado ¿cómo se dice? Mucha mercadotecnia y qué política pública no le han dado mercadotecnia, pero nos está afectando de manera directa. ¿Ah? Ahorita les platiqué sobre la política económica y sobre la política monetaria y la política fiscal. No las conocían, nadie las explica y tampoco hay mucha comercialización, pero hay comercialización de otras políticas. Ahí me gustaría que también investigaran un poquito. Pero bueno, pues muchísimas gracias, chicas. Nos vemos la siguiente semana para Sí, avanzar. ¿Sí? sí, sí, sí. Sí, Bueno, Miss. pues, nos vemos aquí el miércoles y por favor estudien para que podamos venir con material, ¿vale? Ujú. Ok. Cuídense, bonito día, bonita Hasta noche. luego. Sí, noche. Buenas noches. Luego. Bye. Bye, bye, bye.